Tengan todos muy buenos días. Daremos inicio a la audiencia preparatoria señalada para este día y para esta hora. Solicito que apaguen cualquier aparato electrónico que pueda interrumpir el transcurso de esta audiencia. Además, deberán de permanecer en silencio y con el debido respeto, y solamente podrán hablar si el señor juez lo autoriza. Por favor, ponerse en pie para el ingreso de la honorable señora jueza Carla Liceteguizábal. Buenos días tengan todos. Pueden sentarse. Señorita secretaria, verifique la presencia de las partes. Su señoría, todas las partes se encuentran presentes de acuerdo al artículo 83, el cual estipula que fueron citadas. Por parte de la representación fiscal, se encuentra la licenciada Miriam Yanete Villalobos Segovia, y por parte de la defensa técnica, el licenciado Juan Alexis García Archila. Asimismo, se encuentran en esta sala el menor Edwin Antonio Flores Castro, así como su respectiva titular, quien es la representante legal de menor antes mencionado. Habiendo comprobado la presencia de las partes, doy por abierta iniciada esta audiencia preparatoria. Señorita secretaria, por favor, enuncie el caso. El pueblo de El Salvador en contra del menor Edwin Antonio Flores Castro, a quien se le atribuye la infracción penal de agrupaciones ilícitas, de conformidad con el artículo 345 del Código Penal, en perjuicio de la paz pública. Le pido ponerse de pie al menor. ¿Sabe el motivo por el cual que se encuentran en esta sala de audiencias? Sí, su señoría. Con base en el artículo 80 de la Ley Penal Juvenil, la ley me manda a aclararles ciertas cosas antes que se continúe con esta audiencia. Ustedes se encuentran en una audiencia preparatoria, la cual tiene como objetivo preparar todo para la siguiente audiencia y admitir las pruebas que estaremos viendo ahora. No obstante, va a depender de lo que suceda en esta audiencia para pasar a la otra. A usted se les atribuye algo que no es permitido por la ley, como lo es la infracción penal de agrupaciones ilícitas, de conformidad con el artículo 345 del Código Penal, la cual tiene como sanción una medida definitiva de 3 a 5 años. Por lo tanto, siendo usted menor de edad, nos regiremos por la Ley Penal Juvenil, en donde se decidirá si es o no pertinente continuar a la siguiente fase del proceso. Tiene derecho a aportar pruebas que usted y su defensor haya considerado oportunas para fundamentar su inocencia. También tiene derecho a declarar o, por el contrario, tiene derecho a guardar silencio, consultar a su abogado o a mi persona cada vez que surja una pregunta. Asimismo, tiene derecho a un juicio justo de recibir información clara y precisa del tribunal y de cada una de las actuaciones que se desarrollen, a no ser obligado a prestar testimonio ni a declarar en contra de sí mismo, a ser tratados con respeto en base a las leyes, resguardando sus derechos y garantías fundamentales establecidas en el artículo 5 de la Ley Penal Juvenil. Solicito que presten atención a esta audiencia, ya que al final se resolverá su situación jurídica. ¿Ha entendido todo lo que he explicado? ¿Tiene alguna duda? No, señor juez, sí he comprendido. Puede sentarse. Con base a los artículos 41 y 80 de la Ley Penal Juvenil y del artículo 380 del Código Procesal Penal, pregunto a las partes si hay incidentes que interponer. No, su señoría. No habiendo incidentes que presentar, pregunto a la representación fiscal en base al artículo 80 literal de la Ley Penal Juvenil si va a ratificar, modificar o retirar cargos y si están listas para iniciar el debate por parte de la representación fiscal y por parte de la defensa. Su señoría, manifiesto que ratifico todos los cargos en base al artículo 71, literal C de la Ley Penal Juvenil, ya que hay mérito para promover acción por existir pruebas evidentes para acreditar la participación del mismo en contra del menor Edwin Antonio Flores Castro. Pregunto a las partes si están listas para iniciar el debate por parte de la representación fiscal y por parte de la defensa. Sí, su señoría. Muy bien, tiene la palabra la representación fiscal. Con su venia, su señoría, solicito permiso para realizar desde aquí mis alegatos. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Para efectos de acreditación, mi nombre es Miriam Yanete Villalobos Segovia y vengo actuando en calidad de agente auxiliar del Fiscal General de la República.
Según la facultad que me confiere el artículo 193 de la Constitución y el artículo 50 de la Ley Penal Juvenil, esta mañana vengo a promover acción en contra del menor Edwin Antonio Flores Castro con relación al delito de agrupaciones ilícitas, contemplado en el art. 345 del Código Penal, siendo este autor directo. Procederé a relatar cómo sucedieron los hechos de una manera concisa. A las 17 horas del día 16 de abril de 2022, en la calle principal del caserío Casa de Tejas, Cantón San José Ingenio, del municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, fue privado de libertad el adolescente Edwin Antonio Flores Castro en virtud de los hechos siguientes. Es el caso que, el día antes mencionado, los agentes Ignacio Hernández y Roberto Guadrón se encontraban realizando un patrullaje preventivo como parte del Plan Control Territorial implementado por el presidente de la República en la zona de la calle principal del caserío Casa de Tejas, pues habían recibido un aviso anónimo acerca de que en la zona vive el adolescente que colabora con la pandilla 18 Juberbatos Locos Sureños, HVLS, cobrando la renta de las extorsiones impuestas a los negocios de los vecinos. Mientras los agentes estaban realizando su patrullaje, observaron a un sujeto, quien al notar la presencia de los agentes policiales adoptó una conducta nerviosa. Este toma acción de dispersarse. Al observar esa actitud de parte de este sujeto, los agentes proceden a hacer uso de los comandos verbales, el cual no fue obedecido por dicho sujeto, quien decidió echarse a correr dándose a la fuga. Acto seguido, los agentes les dan persecución logrando darle alcance al adolescente y proceden a realizarle una requisa personal, sin encontrarles nada ilícito al adolescente Edwin Antonio Flores Castro. Pero al momento de revisar, al levantarle la camisa, observan que este tiene un tatuaje por el lado de sus costillas derecha alusivo a la pandilla, diciendo específicamente se lee 15-3 que es la pandilla 18, a lo cual los agentes captores deciden que por tal decisión se disponen a trasladarlo al 911. Los hechos antes narrados se adecuan en consideración del suscrito fiscal como una posible conducta antisocial por parte del menor Edwin Antonio Flores Castro, en perjuicio de la paz pública. Al menor se le atribuye la infracción penal de agrupaciones ilícitas, sancionado y tipificado en el artículo 345 del Código Penal en relación con el art. 1 de la Ley de Prescripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal. A efecto de fundamentar la teoría fáctica y jurídica expuesta, se cuenta con los indicios graves, precisos y concordantes que se derivan de los elementos siguientes. Estos hechos se adecuan perfectamente a la figura contenida en el artículo 345 del Código Penal, por lo que, de conformidad al artículo 80 de la Ley Penal Juvenil, ofrezco para una eventual vista de causa las siguientes pruebas. Acta de privación de libertad del adolescente Edwin Antonio Flores Castro, realizada por el agente Ignacio Hernández y Roberto Guadrón. Acta de resquisa policial del perfil criminal de la zona, practicada a las 10 horas del 27 de abril del año 2022 en la calle principal del caserío Casas de Tejas, Metapán, con la cual pretendo acreditar la demarcación que existe en el escenario de los hechos respecto a los posibles grafitis territoriales del lugar. Acta de inspección corporal practicada a las 8 horas 40 minutos de día 26 de abril del año 2022 en el interior del resguardo del menor metropolitano del municipio de Ilopango, departamento de San Salvador, practicada por el agente investigador Samuel Adalberto Galicia Ramírez y Francisco Javier Fuentes, por medio de la cual pretendo acreditar que el adolescente Edwin Antonio Flores Castro posee en su cuerpo tatuajes que lo identifican como parte de la pandilla 18. Informe de cómo está constituida la estructura criminal de la pandilla 18, Clica Juberbatos Locos Sureños, HVLS, que opera en la zona de los hechos, donde se determinan las personas que la conforman, desde sus líderes, siguiendo con sus jefes intermedios y las bases de la misma, a la cual pertenece la persona sindicada del presente caso con el nivel de poste. Determinándose elementos objetivos del tipo penal atribuido a la persona del procesado, a ser incorporado por el inspector Salvador Sarabia Córdoba. Mapeado de la zona donde opera la pandilla de la cual se supone forman parte los jóvenes investigados, por medio del cual pretendo establecer delimitadamente los sectores en que de forma efectiva actúa la pandilla a la que pertenece el indicado en el presente caso. Prueba testimonial. Entrevista a los agentes captores. Con lo que la representación fiscal pretende y se compromete a probar en juicio que Edwin Antonio Flores Castro, con base en el artículo 50 de la Ley Penal Juvenil, solicito se me admitan las siguientes pruebas. Presento prueba documental en base al artículo 244 del Código Procesal Penal. Asimismo, presento prueba testimonial en base al art. 202 del Código Procesal Penal. Su señoría, Fiscalía, considera que son pruebas contundentes y fundamentales para probar la acción típica jurídica y antisocial del menor. Señora jueza, ante los indicios de prueba presentados, por lo anteriormente expuesto,
le solicito que dicte un auto de mérito en base al artículo 80 de la Ley Penal Juvenil para que continúe la celebración de vista de causa y que el menor continúe con la medida más gravosa que es el internamiento ya que existe el riesgo de fuga. Sin nada más que agregar, así me expresó su señoría. Honorable juez que preside esta audiencia y demás personas presentes, tengan muy buenos días. Para efectos de acreditación, mi nombre es Juan Alexis García Archila. De conformidad al artículo 194 de la Constitución y los artículos 48 y 49 de la Ley Penal Juvenil, vengo actuando en calidad del representante del Procurador General de la República, en defensa del menor Edwin Antonio Flores Castro, a quien, su señoría, la parte fiscal le atribuye el delito de agrupaciones ilícitas, previsto y sancionado en el artículo 345 del Código Penal. Es según acusación de Fiscalía en cuanto a los hechos previstos en su requerimiento se enuncia que el sujeto al observar la presencia policial optó por darse a la fuga corriendo el cual estos usaron abuso de autoridad a la hora de realizar la requisa personal, no encontrando ningún medio probatorio suficiente y competente para la acusación de mi representado, es decir, debido al establecer que dicha acusación carece de fundamentación y está totalmente viciada, ya que se le acusa a mí representado de un hecho que no cometió y que de los medios probatorios no son suficientes para lograr la culpabilidad del adolescente presente ya que no arrojan ningún indicio de causalidad del hecho al sujeto, pero ¿en qué sentido fundamento esto? En primer lugar, como es habitual, mi representado se encontraba en casa de habitación de su madre aquí presente cuando se percata que sujetos andaban cerca de su casa de apariencia delictiva y el joven, sabiendo que en el lugar en que vive junto a su madre que es de alta peligrosidad, decidió echarse a correr para no poder tener algún peligro, que fue para él tomarlo como una medida de prevención, lo cual el poseer tatuajes que no son alusivos a grupo delictivo y que solo por residir en una colonia que es de alta peligrosidad y que es considerada como zona roja no significa que mi representado pertenezca a lo ya mencionado. Por ello, como medio de prueba tenemos documental y testimonial en cuanto a las agrupaciones ilícitas. Mi representado en ningún momento ha demostrado conductas alusivas a agrupaciones ilícitas, así como él mismo no tiene ningún tipo de tatuaje que haga alusión o pertenencia a dichos grupos. Es por ello que la acusación referente que hace el Ministerio Público no genera ningún tipo de convicción sobre la base de sus pretensiones, ya que está aduciendo conductas adversas a la integridad de mi representado. Dicho lo anterior, queda claro que el adolescente detenido no cometió el delito por lo cual se le acusa. Como prueba documental tenemos una serie de firmas haciendo constar la moral del menor y que es conocido desde el nacimiento y desde que reside en la colonia ya mencionada. Por lo tanto, también contamos con testimonios de dos vecinos, uno de ellos se llama Miguel Ángel Urrutia Méndez, de 45 años de edad, y Sandra Beatriz Avilés Hurtado, de 50 años de edad, del mismo domicilio del menor, por lo que conocen desde su concepción al menor, por lo que hacen constar que ya tienen un máximo de 11 años de conocer a la familia del menor. Después de haber escuchado a las partes, procedo a preguntarle al menor Edwin Antonio Flores Castro si hará uso de su derecho a declarar. ¿Puede consultarlo con su abogado? No, señora jueza, no haré uso de ese derecho. Habiendo escuchado ambas partes, doy por cerrado el debate. Se hará un receso y luego se hará conocer su resolución. Por favor, ponerse en pie para la retirada de la señora jueza. Pido ponerse en pie para la entrada de la señora jueza a esta sala de audiencias. Pueden sentarse. Habiendo escuchado tanto a la parte fiscal como a la defensa, resuelvo en base a los artículos 2, 11, 12, 34 y 35 de la Constitución, el artículo 144 del Código Procesal Penal y los artículos 81 de la Ley Penal Juvenil. Resuelvo que hay méritos para celebrar vista de la causa y, como consecuencia, estoy por admitir las pruebas que se han ofertado en esta audiencia por ambas partes. Ahora pregunto a las partes, en base a los artículos 97, 98, 103 de la Ley Penal Juvenil, si tienen algún recurso que plantear. Pues aún no, su señoría. Pues, aún no, su señoría. Pregunto a la defensa si tienen algún recurso que plantear. Aún no. En su momento lo haré saber,
Su Señoría. Muy bien, damos por terminada esta audiencia. Quedando ejecutoriada, señalo la audiencia de vista de la causa. Tengan un buen día. Por favor, ponerse en pie para la retirada de la señora jueza Carla Lisette Guizábal.